Hola Finis, hola Chile, hola Terrae. El programa de hoy tenemos un invitado estelar, realmente espectacular, multifacético y muy interesante porque fue uno de los, o sea, no fue uno, fue el primer fotógrafo en entrar a La Moneda después de la dictadura. Jesús Inostroza, te agradecemos mucho estar acá y felices de tenerte en nuestro programa, creo que vas a hacer un gran aporte. Espero, muchas gracias. Oye Jesús, ¿y cómo parte en ti el tema? Porque supe que habías estudiado Bellas Artes con mención en fotografía. Sí. ¿Cómo nació el amor por la fotografía? ¿O te metiste a Bellas Artes por la fotografía? No. Me metí al Bellas Artes por el arte, la Chile, y había que de repente tomar una especialidad. Y lo decidí en forma bastante espontánea. No tengo pasado fotógrafo, no tengo pasado artista, entonces familiar, digamos, y las cosas se fueron dando solas. Yo elegí fotografía, rápidamente, me acuerdo, como el tercer año ya empecé a buscar un trabajo relacionado con eso, y el último año estudié cine y trabajé en una revista deportiva, lo que me permitió practicar sobre todo las tomas, porque en ese tiempo usábamos rollos, entonces tener acceso a los rollos era un gasto. Sí. Y el rollo era la mitad de las cosas, porque después había que copiar. O sea, tenía acceso al laboratorio. Y como estaba trabajando en esta revista que se llamaba Fotosport, funcionaba donde estaba el antiguo Quimantú, se llamaba Gabriela Mistral, la editorial. Ahí funcionaba la revista Estado y la revista Fotosport. Entonces yo tenía la posibilidad de practicar, tenía un laboratorio entero para mí. Y te tiraste a la piscina con lo más difícil, porque yo creo que una de las cosas difíciles es la foto deportiva, ¿no? Sí, porque hay mucho de... En ese tiempo no teníamos autofoco, no teníamos... Los lentes no eran muy largos, no tenían motor las cámaras, entonces todo tenía que hacerse bastante manual. Dependía mucho del oficio. Entonces tú aprendías mucho de los fotógrafos por oficio. Sí. Después ayudaba a lo que sabías, pero al principio el oficio era fundamental. Y claro, me demoré yo bastante porque antes en la escuela, me acuerdo que hacer una foto nos demorábamos unas 20, 30 minutos antes de apretar el clic, y ahí estabas trabajando a full. Más que uno cuidaba los disparos como hueso santo. Claro, en cambio en la revista era todo al revés, mientras más rápido disparara mejor. Entonces, tanto error, acierto y error, y al final eso fue ayudándome a practicar mucho y a mejorar el ojo, mejorar la mano. Y ese era un ejercicio, un entrenamiento bastante bueno, que es muy bueno en prensa, suponte. Además, en deportes trabajabas con lentes largos, en espacios muy cortos, muy poca profundidad de campo, sin autofoco. Entonces el ojo se manejaba con la cámara en pequeños espacios y muy rápido. Claro, más que pasaba también que uno tenía un rollo de una ISO y punto. Bueno, además... El 400 era con cueva 400, porque claro, no existía como ahora que las cámaras llegan hasta 3200 e incluso algunas mucho más. Bueno, cuando no había más que 400, forzamos la película. La forzamos a 1600 y entonces se forzaba y se subexponía como 2 puntos y se sobrerevelaba. Eso quería explicarle a los estudiantes, que forzar un rollo era en el fondo engañar al fotómetro, o sea, decirle que estaba trabajando con un ISO inexistente y después en el revelado hacer revelados más cortos, en el fondo compensar. Con excesos más revelados, con tiempo más. Que agarraba además unos contrastes bien especiales. Claro, subir el grano y eso, pero como lo importante era la foto, por eso se ven las fotografías antiguas, periodísticas, que eran aciertos, siempre tenían mucho grano, porque estaban muy forzadas, sobre todo los paparazzi que funcionaban con lentes muy largos, ampliaban mucho la foto, y con ISO muy altos, pues el grano crecía. Y después, bueno, también fuiste durante 3 periodos fotógrafo de La Moneda, ¿no? Bueno, yo trabajé en esa revista deportiva, luego trabajé en otra, en Deporte Total, en Estadio, bien especializado, y después trabajé en La Nación, en los tiempos de dictadura, y era fotógrafo de la parte deportiva, y me acuerdo que hicimos la revista Triunfo, que se formó un grupo bastante de élite, y ahí conocí gente que era muy joven en ese tiempo y ahora son las estrellas un poco de
entre la televisión y el deporte. Y bueno, estaba en eso haciendo deportes ahí y aparece el Diario La Época del 87. Y me llaman, hay un grupo de elite de fotógrafos y me convocaron para que fuera parte del equipo. Y era un diario que se caracterizaba por hacer un tipo de foto bien artística. O sea, claro. Si uno lo ve, tenía una combinación que creo que sería bonito volver a tirarse para allá, porque no era un registro solamente, era un registro muy artístico. O sea, yo no sé quién era, Miguel Ángel era el editor. Miguel Ángel era el editor, conversábamos harto antes de hacer las fotos, pero además nadie se quería quedar atrás. Ahí todos trabajábamos de una manera de no quedar muy bajo del otro. Entonces, el que iba a manifestaciones era un tema, pues el tipo ya tenía buenas fotos. Pero el que le tocaba una conferencia de prensa tenía que esforzarse el doble por tratar de hacer algo que estuviese a la altura, que nada bajara. O sea, que no hubiese una foto muy buena ni una muy mala. Entonces, la idea era mantener un nivel. Y eso era muy bueno porque había una competencia permanente, una competencia sana, intelectual. Y me acuerdo que el fotógrafo, el que lo hacía más mal, colgaba en el rollo, lo ponía en el... lo ponía en el mural, era muy divertido. Era como un juego. Era un juego, claro. Pero era un juego que era estimulante. Y lo conversábamos. Era muy bonito, fíjate. Yo creo que se trabajó de una manera como equipo. Yo creo que de los medios que logró tener fotos destacables, o sea, realmente destacado dentro del resto de los medios. O sea. Además, esa sensación de estar trabajando en un lugar donde te sientes consecuente con lo que piensas. Es súper importante. Yo había estado metido un poco en el circo, en un globo, en una burbuja, haciendo fotografía deportiva cuando Chile estaba pasando de todo. Entonces yo hacía lo mío, pero no tenía esas posibilidades de estar en la primera fila. Yo hacía mis fotografías que decían lo que yo sentía, pero tampoco tenía dónde publicarlas. Hasta que vino el diario y yo creo que todos de una u otra manera colaboramos con las imágenes, a que la gente sintiera que había, no solamente era una pelea de frente, sino que también había pelea intelectual, pelea más artística, ponencias más inteligentes. Eso era muy entretenido. Y bueno, y trabajar ahí con ese grupo de fotógrafos que eran de elite, como que a uno lo levantaba más. Pues, la competencia sana, lo que tú decís. La competencia sana, claro. Y de hecho Chile tiene muy buenos fotógrafos. Bueno, en ese tiempo se generó una cantidad de fotógrafos y eso yo creo que incentivó que mucha gente quisiera ser fotógrafo también por la calidad de los fotógrafos y eran reconocidos en todo el mundo. Después te das cuenta que teníamos el mismo nivel con mucha gente. Sí, eso fue muy bueno. De hecho, o sea, uno ve las fotos de ustedes y son a nivel mundial, no es que se queden más abajo que el resto del mundo. Yo creo que aquí hay muy buena gente en general en el área del arte, o sea, muy buenos músicos, muy buenos poetas, muy buenos, me imagino, ingenieros, tiene que haber destacados, pero en el campo del arte, la fotografía, todo se nota, digamos, que se destacan. Y ahí te ofrecen... Claro, y yo me toca trabajar por la campaña, me toca trabajar con Elwin. O sea, dijeron, va a ir un fotógrafo con un periodista a perseguir a cada candidato. Entonces a uno le tocó ir con Vigil, otro tocó con el Fryer, me tocó con Elwin. Y lo empezamos a seguir. Entonces me decían, tú tienes que saber exactamente cómo viene el tipo en el día. O sea, darte cuenta si tiene corbata nueva, tiene zapatos nuevos. O sea, preocúpate de él. Y yo me sentía también, además, en campaña como parte de esta campaña. Entonces lo que hacía era preocuparme de mostrar la mayor cantidad de gente que pudiese aparecer en la foto, que lo apoyaba. O sea, me sentía como parte de esta historia. Y me subía a los techos. Y en todo ese juego hubo una cierta relación de simpatía con este candidato, que a mí yo tenía una visión mucho más... En ese tiempo teníamos visiones políticas, pero políticas éticas más que partidarias. Entonces decíamos, esta gente estuvo metida en el golpe, estuvo aquí. Y al final Elwin era el personaje que estaba en ese momento, que era el personaje. Incluso él me preguntó una vez qué pensaba yo de su candidatura. Y yo una respuesta bastante bruta a mí, porque no tenía ni una capacidad de ser correctamente político. Más niño también, por la insolencia de la juventud, como le digo. Claro, y decirle que yo a él lo relacionaba con el golpe, pero me daba cuenta que también era la única persona que tenía
la preparación y la aceptación para poder ser presidente de la República. Y el tipo era un místico. Yo creo que esta segunda oportunidad que le daba la historia lo hacía que fuera bien especial. Bueno, cuando yo trabajé en la época, además, pasaron muchas cosas, porque yo me acuerdo que estaba la Asamblea de la Civilidad, que no pasó nada, después venía el Papa, claro. Y después, que fue todo un acontecimiento. Sí, pues fue bien emblemática la venida del Papa. Y después viene el sí y el no, que fue otra guerra. Sí. Y después viene la campaña política. Y en ese momento, cuando vino el golpe, yo tenía como 16 años. O sea, me perdí todo lo que era política, todo lo que era... Habían pasado 17 años, yo tenía más de 30. Y todo iba pasando nuevo, todo era nuevo. Entonces una campaña política era una cosa completamente desconocida para mí. El sí y el no era una campaña. Por supuesto, claro. Entonces era todo iba como cambiando con el país. Era muy bonito. Qué bonito, qué entretenido. Sí, muy entretenido. Bueno, y ahí me tocó, Elwin sale presidente y por mutuo acuerdo del grupo que trabajaba con él y yo tenía interés también, era en que, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya salió, yo quería seguir en los cambios. Sí, pues seguro, ya está bien entusiasmado el tema. Claro, porque si volvía yo al diario, todo se ponía plano, pues pasaba a ser un país normal. Entonces quería participar en ese cambio y ellos también estaban interesados en que yo participara, así que entramos a trabajar juntos. Además entretenido porque te tocó el primer presidente. Eso era lo más entretenido porque tú te decías, bueno, lo que yo voy a hacer aquí, había habido otro fotógrafo que trabajaba con Pinochet, que yo también lo conocí, había otro fotógrafo que había trabajado con Frei Montalva, otro con Allende. ¿Pero que seguían trabajando en tu staff? No, ya no, ninguna de esa gente estaba ahí, pues no, todo el mundo se fue. Y en ese tiempo fue un momento de historia que yo cambié, o sea, yo iba pasando la historia con el país. Sí, pues eso lo encuentro muy importante, o sea, saber que estabais haciendo un trabajo sumamente importante. Bueno, ese era el tema, yo creo que ahí había que pensar en que no era un fotógrafo más, tenías que hacer muchas cosas más, tenías que retratar la historia, pero además junto con eso tenías que hacerte cargo de esta confianza. Porque o sea, yo no era el bueno, pero el lugar era privilegiado. O sea, estabas en la primera fila. Bueno, si no, no te hubieran llamado. No, pues claro, pero yo creo que es circunstancial, Seco, o sea, uno creerse el mejor es ridículo. Es circunstancial, uno está ahí con el momento justo. Entonces, pero yo asumía la responsabilidad, yo quería hacer una historia ahí. Y por eso se generó un archivo presidencial, por eso que lo entregamos al Museo Histórico. ¿Qué pasó con eso? Es otro cuento, pero teníamos la intención de que esto pasara a la historia. Entonces armamos un archivo correcto, lo conservábamos bien, estaba bien documentado. Hicimos un proyecto para poder que quedara claro qué es lo que hacía el departamento de fotografía, porque nos dijeron, ya, pues, ¿qué hago? Toma fotos. Claro. Pero ¿con qué sentido? ¿Cómo cambio cámara? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces armé una historia, se las pasé a la gente del gabinete y ellos lo aprobaron y en base a eso yo trabajé. ¿Y cómo es la relación del fotógrafo? Porque igual andáis con él para todos lados, ¿no? Sí, se produce una cosa bien extraña de alguna manera, porque te pasa que de repente el tipo no te toma en cuenta, no te pesca, no te saluda a veces. ¿Y por qué no te saluda? Porque para él tú eres parte del inmobiliario. El inmobiliario está en una silla más. Entonces tú aprendes a que no es un tema contigo, tú cumples una función. Y él no te va a pescar ni en un momento bueno ni en un momento malo, no te va a tomar en cuenta nomás. De repente habían como que eso aprenden a conocerse los dos personajes, el presidente y el fotógrafo, que hay muecas o miradas que tú sabes hasta dónde te quedas, hasta dónde te vas. Hay ciertas señas. Claro, entonces de repente uno estaba en una... escuchando cosas que no tenía que escuchar. Claro, o de repente tú mirabas y él te decía, y te iba. Pero eran como pequeños señales, un lenguaje que uno manejaba con este personaje, o con el personaje que te tocaba. Ahora, qué entretenido que no te viera también, po. Sí. Porque al no verte te da más libertad. Pero también fíjate que de repente él sabía que yo estaba ahí y no me pescaba. Lo cual era súper bueno, entonces yo tomaba fotos, una vez me acuerdo que ya se iban, estábamos en el Te Deum, el último Te Deum, y el tipo se iba, y me acuerdo que estaban tocando la canción nacional, y se puso a llorar, le caía las lágrimas, y yo con la cámara adelante tomando fotos,
ni un gesto de molestia, entonces era de confianza. Pues yo le trataba de decir, esto no es para la prensa, esto es para la historia. Claro. Y era justamente la relación que teníamos. ¿Y con los tres te tocó la misma relación? Bueno, con Elwin yo llegué con él, o sea, hicimos la campaña y llegué con él. Después con Frei yo creo que nos aprendimos a conocer casi al final del periodo y a confiar, porque es un tema de mucha intimidad. Sí, pues, por eso te decía, ¿cómo compatibilizáis estar tan cerca de un personaje tan importante como el presidente de la República? Claro, hay un tema de confianza. Yo he mirado historias de fotógrafos que he trabajado sobre todo con los gringos, en la Casa Blanca, y los tipos son amigos. Y el fotógrafo de Kennedy se metía al dormitorio de Kennedy, le creían las fotos que tenía que hacer y además las fotos eran para la historia. Sí, pues. Entonces no iba a hacer nada que a él le fuera a dañar. Pero la historia era súper importante. Entonces como que uno cumple una función porque el personaje deja de tener el nombre que tiene y pasa a ser presidente. Y presidente no pertenece a la persona, sino que pertenece al país. Al país, claro. Claro, entonces cuando entregamos el archivo presidencial le decía, presidente, usted no es una exposición de Patricio Aylwin, es la exposición del presidente de la República, no le pertenece a usted. Total. Ese cargo no es de una persona, es como de la gente. Y con alguno de los tres llegaste a ser un poco más amigo, ¿no? Con Aylwin fui bien cercano. Ah, fue el más cercano de todos. Claro, por un tema de que habíais venido de la campaña. Venía de la campaña, lo conocíamos, yo empecé a conocer, saber cuándo él se iluminaba, porque empiezas a conocerlo y a mirarlo y saber cuándo tiene cambios, cuándo está enojado, cuándo está molesto, cuándo hay que alejarse, cuándo hay que acercarse, cuándo está brillante, cuándo está radiante. Y hay que aprovechar esos momentos. Sí, porque además tú sigues haciendo fotos de archivo para poder tener fotos de retrato. Que se lo encuentro tan entretenido. Es muy entretenido, es muy lindo. Sí, porque lo más entretenido es eso, sentir que estáis construyendo historia. Eso me además, realmente... viviendo la historia directamente. Sí, pues. De repente piensas así, uno es como testigo de la historia, pero a la vez también la historia que queda ahí es la que uno miró. Si al final es tu historia, si ese es el tema de los fotógrafos, que la historia de uno es la que está ahí. Sí, como porque además uno, lo comentábamos recién antes de partir el programa, la gente tiende a ver la fotografía como realidad, o sea, como a creer que lo que está viendo es realidad, y se ha sabido en muchos casos que las fotografías han sido medias trucadas. Claro, muchas veces, claro. Y en el fondo, como que a mí me pasa que le aclaro a los alumnos que las fotos de prensa son la visión que el fotógrafo tiene de la realidad, no es la realidad misma, ¿cachai? O sea, porque uno, como decís tú, si estás en una manifestación que querís que se vea más gente, hay que usar un lente más apretado. O te vas a subir más arriba, o va... Sí, pues. Claro. Vaya a trucar eso. Ya, pues vamos a ver fotitos, que es lo más... Bueno, este es mi periodo de deporte, y ahí tenemos una foto que fue un ícono de la época porque es un acierto de un jugador que toma el cogote a un árbitro y lo levanta. Uy, sí, ¿verdad? Está en el aire. Y eso no lo tomó la televisión. Entonces, cuando salió en la revista, yo trabajaba para la revista Deporte Total, cuando salió en la revista, decían que estaba trucada la foto. Y en ese tiempo ese un rollo tomado de 400 a 1600, con una cámara muy vieja, entonces no había posibilidad de trucar. No había posibilidad de trucar. Y los chores a mí me encantaban. Coches de los que usan ahora los futbolistas son horribles. Pellegrini le da la categoría, te das cuenta que está atrás. Ay, verdad, yo decía, esa cara la reconozco, bueno, estaba tratando de cachar quién era, es Pellegrini, claro. Claro. Imagínate un partido de la U con Naval, en un estadio que llovía torrencial. Y los fotógrafos detrás del arco mojado hasta... Qué buena. ¿Por qué no volverán a usar esos chores? Mira, esta es una fotografía que se llama Estadio Nacional, que un poco es lo dramático, como tú decías, lo dramático que tú puedes hacer en una foto que no es dramática, pero es muy simbólica. ¿Y cuál es la intención de esas manos pasando la reja? Estaban en un evento de atletismo, un campeonato de atletismo, unas niñas que entregaban chapitas, regalaban, entonces son los niños que están sacando las manos para que la promotora les dé chapita. En realidad parece que fuera dramática. Pero si tú pones, según donde te ponga y que lente uses, entonces aprende a usar el lenguaje de la fotografía. Exacto. Bueno, y tu estudio de bellas. Esta fue la visita emblemática. Esta es la visita del Papa, eso es en el Parque O'Higgins. Y eso es muy simbólico también. Te das cuenta como los personajes
trascienden más allá de la imagen que tenemos, somos capaces de reconocerlo en silueta. Y sí, la eso te aceptación iba a tiene. mencionar, qué interesante cómo uno puede reconocer en... Claro, cuando tú llegas a hacer la silueta correcta y haces la exposición correcta para que se provoque esto. No, más guagua ahí atrás, tiene Sí, todos los detalles. muy simbólico. Sí. Sí. Y es además que la media escoba que quedó ese día. Después, claro, quedó la escoba y todo, pero mi foto no tiene nada que ver con la escoba. No, porque tú estás ahí en otro lado. Foto, claro. Mira, esta es una foto, mis primeras cosas que hice en el diario La Época, un 8 de marzo. Nosotros salimos en abril con La Época, el 87, y el 8 de marzo estábamos trabajando para el número 0. El 8 de marzo es el Día de la Mujer, y ahí estoy trabajando con muy baja velocidad y los carabineros corren con una chica que se ve muy chiquitita con estos caballos grandes, y todo estaba movido menos la cara de la niña. Sí, pues es una cara de angustia, pero imagínate, de miedo. Mira cómo la llevan tomada. Sí, está muy bueno ese barrio en realidad. Y son mis primeras cosas que hice. En la época yo tenía un poco de susto porque tampoco tenía esta participación en las calles. Los jopes se movían como peces en el agua. Claro, pues había varios que eran bien callejeros. Estaba bastante asustado, la adrenalina corría. Bueno, esta es una foto bastante... Este es Salvador Allende, el día de la reducción de los restos, antes de enterrarlo en forma oficial, fuimos a reconocer los restos y yo tuve el privilegio de ser el fotógrafo que le tomó fotos porque después no lo pudieron subir a la ¿cómo se llama? La superficie porque se desfondaba el cajón. Entonces tuvo que bajar el doctor y el camarógrafo y yo. ¿Y se reconocía? El doctor dijo que lo reconoció, que eran sus zapatos, que era su ropa, que era la posesión. Yo tenía 16 años cuando esto pasó. Pero era una cosa muy fuerte, todo el mundo hablaba en silencio, era de noche. Y el respeto hacia este personaje era impresionante. Sí, pues igual emocionante estar en ese minuto ahí. Era bastante especial, fíjate. Yo sentía que había... Sí, yo siento. Y yo... O sea, a mí me emociona ver las fotos, me imagino lo que habrás sentido tú tomándola, porque... Y el espacio era muy pequeño, era bien especial. Esta foto de acá es una foto que yo busqué, porque yo sabía que estos personajes no se tenían buenas. Entonces, mira la cara pero de él. El respeto que tenía Elwin, incluso yo de repente cuando él iba de visita a La Moneda, el general, yo convencí a Elwin que le tomáramos fotos porque había que dejar registro. Y de repente me decía, no se vaya a molestar el general, no tome foto hoy día. Y yo ahí me quedaba con las ganas. Pero yo veía que existía esta tensión. En una conversación que está en un cambio en un juramento de la bandera en Colina, se produce esta imagen. Que este caballero está contando que hubo una luz que mató un montón de soldados. Entonces la cara de Elwin no es de asco, sino que es de, uy, qué terrible. Pero la imagen... Sí, no parece que estuviera contándole eso, parece que estuviera mirándolo con... Claro, con mucha rabia. Mucha rabia, claro. Sí. Bueno, y ahí se produce la imagen que andaba buscando. A lo mejor, la lograste finalmente. Cuando se sentían así, no ponían esas caras. Claro, actuaban más protocolarmente. Claro. Qué buena. Veamos la que sigue. Aquí se vuelve a repetir lo del Papa. Y se genera esta sensación de silueta, que uno reconoce al personaje y a los soldados, entonces está relacionado con base en la silueta como muy simbólico. Sí, además que quedó muy bueno la cara de Elwin para allá, como que tuviera dos caras, claro. Las dos caras de la moneda, digamos. Sí. Entonces eso es bastante mágico. Sí. Que, bueno, la fotografía tiene eso, lo mismo que pasa acá, esa magia de retener esa milésima de segundo. Esto es bastante pictórico, fíjate. Eso es pictórico total. Es un día con neblina, como cualquier otra, y pasaban estos personajes, este personaje oscuro en la mitad de la moneda, es como casi una pintura media de Munch, sí. Bastante especial. Y bueno, eso es lo maravilloso de la fotografía, que te genera estas sorpresas de repente, cuando te encuentras con estas situaciones. Y cuando el ojo está entrenado. Bueno, te empieza uno a buscarla. Detrás de todo esto, por supuesto, detrás de todo esto hay muchas fotos. Un talento. Hay que reconocerlo. Tú tienes un talento especial. Hay mucho ejercicio. Sí, pero también hay una cosa que se llama talento, que se trae adentro y que...
Mira, Esta foto es muy simbólica. Yo siempre estuve, aparte de hacer mi trabajo, que el que me pagaban, yo siempre seguía haciendo una cosa de registro o una cosa más personal. Esta foto yo la llamaba Ángeles y Demonios, porque era justamente un poco la contradicción de un personaje ayudando al alma y el otro preocupado de la guerra. Sí, pues además que ellas son como, yo no Son soy muy religiosa, pero son como la Madre Teresa. Son la Madre ¿no? Teresa de Calcuta, claro, son de la misma congregación. Entonces, más asociada a lo bueno todavía. Y el hecho de todavía. trabajar sin flash, en blanco y negro, donde no sonaba casi la cámara, y mantenías todos los entornos. Ahí Bueno, está, después la yo seguí encuentro seguí trabajando con los presidentes, incluso hasta Lago, y pasaban este tipo de cosas, este tipo de situaciones, donde la iluminación, la señora Marta, estaba a la izquierda del presidente Frey, y de repente ilumina un camarógrafo y veo que desde allá y se mueve el perfil de la sombra y queda como en una posición de estar presente. Genial. Y ella no se ve. O sea, no se ve y se ve. Claro, pero porque se ve finalmente uno la sombra. reconoce. Y eso es como vuelvo al tema de la silueta. Cuando Sí, llegas a conocer a los personajes, que no vas, o sea, no tienes para qué hacerlo tan obvio. Te puedes permitir eso, puedes usarlo como símbolo. Claro. Son íconos ya. Aquí, Esta es una como exposición. un catch the moment que le llaman. Es una exposición que hubo en el Palacio de la Moneda y estaban estas fotos que fueron premiadas y de repente se produce fotos por delante y fotos por detrás. Era una exposición que se hizo en la calle, ¿no es cierto? No, eso es el patio de los Cañones. Es un concurso que hubo. Quedó genial. Y se enlaza justo con esta. Se usa mucho, los fotógrafos siempre tratamos de unir estos momentos que son medios mágicos o surrealistas, que se juntan de repente. Hay que estar como muy atento en el ojo. Es que eso es lo que te digo, ahí está el entrenamiento del ojo, de disparar cuando hay que disparar, porque eso ocurre en una milésima de segundo y después cambia la situación. Sabes que antes se hablaba, ahora yo no, pero se hablaba antes que había muchos metros de rollos quemados. Entonces decía, sí, cuando uno tiene hartos rollos quemados, por decir hartos rollos revelados, hay varios kilómetros. Carrete, digamos. A ver, harto carrete, hay hartos kilómetros, ya algo tendrás que atinar. Como esto, suponte, fuimos al cementerio a hacer una cosa muy personal y de repente te encuentras con estas cruces y empiezas a mirar y dice feto. Feto, sí. Estaba enterrado un feto y no tenía nombre. Y en otra cruz decía ANN. Ay, qué loco. Pero era muy raro, entonces... Sí, es muy raro. Te genera toda esa cosa, bueno, y como eres fotógrafo, empiezas a registrar esto, que son más sensaciones que te provocan, porque en sí nadie ahí existe. Claro. Son puros símbolos nomás. Ya, pasemos a la otra. Aquí cambiamos totalmente Aquí de tema. Hay una cosa que me ha gustado mucho. Yo después de trabajar con los presidentes fui a trabajar al Parque Metropolitano, en realidad al zoológico, al San Cristóbal, donde me puse a trabajar con los animales. Y ahí tuve una muy buena relación con los animales, fotográfica. Pero no solamente con los animales fieros, sino que me di cuenta que tenía mucha conexión con los otros animales, con los animales domésticos. Y me empecé a preocupar y a desarrollar esa área. Entonces vamos a encontrar una nueva faceta en tu vida. Una gata que se llama Cleo, donde yo aprovecho la composición, esta forma que me da el ojo ahí en un punto que no es simétrico. Bueno, pero eso tiene que ver con las composiciones áureas y todo. Mira, estos regalos de la naturaleza que te encuentras con colibrí justamente en el mismo cerro. Y no es fácil fotografiar un colibrí. Sí, a ese lugar llegan, pero 40, 50 colibríes, se mantienen, se van y vuelven corriendo. Entonces si tú te sientas, tipo National Geographic, pero en el Cerro San Cristóbal, y aparecen estos bichitos. Mira yo nunca más lo había mirado tan cerca a los colibríes. Y tiene expresión. Y tiene expresión, sí, tiene un ojo blanco. Con cara enojado. Y tú miras después los trabajos que hicieron los indios en el norte y ves los mismos colibríes, porque ese es como el colibrí latinoamericano. ¿Y ahí está ahí con un lente largo? Ahí estoy con un 200. Que son súper asustadísimos. Pero estaban muy cercanos, sí, era una cosa bastante impresionante. Después yo fui varias veces igual. Y se acercaban, era el que me miraba. Y después llegaba la bandada, hasta un rato se iba, pero siempre se mantenía.
y después cambiaba por otro, pero alguien me estaba siempre vigilando. Ah, él era el guardia, sí tiene que Claro. ser guardia. Este es un trabajo que hice en Orígenes, trabajo con los indios mapuche, con todas las etnias, y se produce esta cosa tan rara, la Esas fruta y manos. los dedos. Sí, es como antagónico. Entonces Antagónico, pero también habla del campesino. sí, O sea, es como la relación que uno nunca ve, relaciona las dos cosas, algo tan sí, tan como- exclusivo como una frambuesa a unos dedos tan trabajo de tierra. Y este es el norte, unos niños en una escuela en Cupo, en San Pedro de Atacama, arriba, que era un curso que tenía, un colegio que tenía 4 niños, y era altiplano atrás. Estaban jugando en pleno desierto, muertos de la niños risa. nomás. Sí, Entonces eran como los exquisito. contrastes bastante grandes. Más que ahí como que el lente medio angular le dio esa... Mira este flamenco que es parte del zoológico, como toda la atención está en el ojo. Sí, Y aprendí ya a relacionarme con estos espacios grandes de blanco, con un detalle chiquitito, y que al final era como lo que andaba buscando, la expresión, y los ojos en mis fotografías son como permanentes. Si tú miremos las que siguen, bueno, aquí está una faceta que yo trabajé un tiempo, que tiene que ver con el montaje, pero montaje porque esto no le sirve a los chinos, no le sirve a la gente de Brasil, esto nos sirve a la gente que conoce la moneda y que sabe que eso no puede pasar, pero está pasando. Y además se enlaza con este camarógrafo que corre. Sí, como sí, porque le da Es como... es la situación que a lo mejor alguna vez podría pasar. Además está ahí un poco de agua, ¿cachai? O sea, tiene... Todo se junta, claro. Y están arrancando el guanaco. No están ¿Y arrancando. hiciste una serie o hiciste esa nomás? No, hice como 4 o 5 y que me faltó seguir trabajando, pero era una cosa bastante... Suponte llevé la moneda, la puse en Cartagena, Ah, ya. hice un cementerio debajo en el metro. Y yo encuentro que este es una área donde no se ha desarrollado la fotografía. Si se hace seriamente, si se hace bien. Porque esto genera una mirada completamente onírica. Sí, porque acá mezclaste, porque es verdad lo que tú decías, uno existe en fotógrafos que hacen montaje y todo, pero acá está mezclado como la parte periodística con la fantasía, entonces eso es lo entretenido Son que como tiene. cuentos, claro, que la fotografía te da las posibilidades. Y es un área, una parte donde no se ha trabajado mucho, fíjate. Yo encuentro que se llega a la burla, al chiste, pero no se ha trabajado en forma seria. Es muy poco. Sí. Y esto da para mucho. Y la fotografía, que además que es tomada como del lado real, la Sí. gente lo acepta como real, quedan mirando y dicen, no, pero eso no puede pasar, ¿no? No, pues nada que ver, no puede ser. O sea, no puede haber una bola ahí. Claro, Se ve terrible, te dicen. Porque es un sueño al final. sí, pues, es un Es sueño. una imagen de sueño. Aquí el tema con los animales, que también te das cuenta de los ojos, los detalles, esta fuerza que tienen, eso es símil con el gato, Sí, es símil con el flamenco, con el colibrí ese que vigilaba. el colibrí que vigilaba, son cosas que se me van repitiendo. Sí. Sigue nomás con esta es una carrera de perros galgos, donde se produce esta imagen de perros negros que parecen brujos, Sí, se son ven como bastante se ven como diabólicos. satánicos. Y de repente, si te das cuenta, parece que hubiese un espejo, que fuera como el mismo que está al otro lado. Sí, es verdad. Es verdad. Bastante que parece. especial. Ay, qué buena esa. Esta es una imagen bastante simple de composición en Quito, que ganó un premio en el Fotocine Club, con la foto del año. Que a mí me gusta, es lo que yo ando buscando hace mucho tiempo, esta simpleza en la imagen. Que se repitan las cosas, que los fondos blancos, donde los detalles sean, los silencios sean los que hagan que la imagen se sienta, es como el sonido en el silencio. Sí, total. Eso, Como que menos es más al final. esa es como la búsqueda al final. Que con los pocos elementos tú puedas generar. Y yo no sabía que estoy buscando eso hasta que el trabajo posterior, que después vamos a ver rápidamente, se vuelve a producir y es lo que yo andaba buscando. Y este es como mi enlace. Oye, eres bien multifacético, ¿eh? Como que tenéis muchos tipos de Sí, fotografía. se ve como si hubiese experimentado harto, pero en realidad al final estaba buscando
si esto es el silencio, que estas son las notas musicales, me han dicho al final que es como bastante zen, donde Sí, es lo sí, mínimo. tiene como Un trabajo con el un silencio. mínimo. Tú lo describiste muy bien, el silencio. Pero fíjate que yo incluso de repente, y se va a repetir este tipo de fotos en todas, que parece que yo necesitara el vacío, necesitara el silencio para poder levantar esto, que tuviera potencia esto. Pero de repente, leyendo, me daba cuenta que el silencio es el que hacía la foto. O sea, necesitaba un mínimo que no pasara silencio para que la foto existiera. Claro. Pero en realidad es el vacío el que hace la foto. Sí. El vacío el que tiene toda la energía. Tenés razón. Este juego, porque al final el vacío es el que ocupa mayor espacio. Sí. Y en la medida que ocupe mayor espacio es más fuerte el detalle. Exactamente, es más fuerte el detalle. Si seguimos en la foto siguiente, va a ver que bueno, esto es un poco también en la misma idea del mínimo. Todas estas montañas, que es lo mismo al final, el único detalle diferente ahí es el sol. El sol medio casi oriental. A lo mejor después de tanta prensa, tanta cosa, tanta gente, como que tu alma volvió a su esencia artística. Parece que esa es la búsqueda. Porque las fotos que siguen son con la misma idea. Claro. Bueno, a Bresson le pasó pues también que empezó a dibujar. Empezó a pintar de nuevo al final, ¿cachai? Nuevo, claro. Como que se reencontró con esa parte más simple quizás del... Bueno, es que al final es como eso, encontrarte con la simpleza. Y claro, ahora no pasan grandes cosas, o sea, pasan grandes cosas en la historia de un país igual. Pero parece que ya mi pega de ese lado ya está hecha. Sí, claro. Mira qué ahora tengo que lindo buscar es. esta... Parecen pajaritos. Parecen unas hormiguitas caminando. Sí, como pajaritos, como que fueran algo vivo, no, que van pasando un puente, claro. Que estoy en movimiento. Sí, en realidad. Las cosas mínimas en situ. Todas estas fotos están tomadas en la naturaleza misma, casi todas en el Cerro San Cristóbal. En la búsqueda del mínimo además que la naturaleza te lo dé. Entonces, ¿Y el blanco lo buscaste? ¿O está nublado. Se dio por casualidad que estuviera nublado. O sea, después ya empieza a buscar días nublados para hacer esta foto. Mira, eso es como simetría pura. Sí. Y eso el espejo. Lo maravilloso que eso está repetido cientos de veces, todos los años. Entonces, que es muy lindo porque al final te sorprende. Sí. Todas estas cosas te van sorprendiendo. Es cosa que tú mires. Como que la naturaleza te dice, mira desde aquí, mira cómo se ve. Entonces este juego de poder encontrar las cosas que están esparramadas así como las estrellas. Como que el orden que toman. Y de repente eres el privilegiado en que verla. Imagínate esta foto que yo relaciona casi con el dedo de Dios con... de la Capilla Sixtina. De la Capilla Sixtina. Se produce como este contacto simbólico. Sí, en realidad que son inquietantes, de la simpleza que tienen, llegan a ser inquietantes. Y ese es como el ejercicio al final. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde se vuelve a producir esto? Imagínate esta cala, que el blanco es el que hace la fuerza. Claro, lo mismo que en la otra, es como que el blanco hace la fuerza. Y la idea es poder ir buscando esos vacíos y esos espacios donde se repiten. Aquí se mete la mano el hombre, pero son rayas nomás. Y la golondrina hace el efecto del detalle. Qué increíble el cambio, ¿eh? O sea, como que me sorprende de tanta prensa llegar a esto tan... Sí, fíjate, es como que recién ahora estoy como encontrando, a lo mejor antes también, yo buscaba... O no teníais tiempo también, pues a lo mejor. Si también uno en prensa corre para allá, corre para acá, 14 órdenes. Sí, pues al final si este fue el resultado, yo estoy conforme. Si este fue el resultado final, quizás con esa foto termina la muestra. Pucha, realmente estoy emocionada, agradecida. Me encanta que hayáis venido. A los alumnos les va a hacer un gran aporte, porque realmente fuiste historia, eres historia y seguirás siendo historia, me imagino.
Así Bueno, que espero seguir tomando fotos siempre. siempre, pues hasta el final. Te doy las gracias por haber venido. Mil, pero mil gracias y ha sido maravilloso tenerte acá. Yo, fíjate que encantado y si algo sirve en mi experiencia en las generaciones de fotógrafos, porque al final uno tiene que ayudar con los errores, para que el resto no se caiga en lo mismo. Esta cosa que se ve tan diferente desde de la guerra misma hasta las fotos de las plantas, yo creo que al final la idea es poder encontrar la armonía de las plantas en las fotos de la guerra. Y de repente se pillan ahí. El tema es estar atento a verlo. Yo creo que siempre están ahí. ¿Ese sería tu consejo para...? Sería mi consejo. Siempre están las cosas bellas donde uno no ni se imagina. Pero Es siempre verdad. están. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Revelando Historias, un programa solo para fotógrafos.